público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conoce las nuevas voces de la provincia. Volvemos al origen. La palabra se multiplica para reconocernos desde las diversas manifestaciones. Escucha Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha que pueden escucharlo cada lunes en Cultura FM 100.9. Además, también pueden revisar los anteriores episodios en Spotify, YouTube y Facebook. Yo soy Satrina y este lunes vamos a conversar sobre los talleres extendidos que se llevan a cabo en la provincia de Pichincha, gracias a la línea de fomento y subvenciones del Núcleo Pichincha. Se seleccionaron 7 propuestas que abordan procesos formativos en arte, memoria y patrimonio, con una duración de 72 horas mínimas, distribuidas en un máximo de 3 meses. El objetivo de este servicio es fortalecer los procesos de educación no formal que ya se realizan en cada cantón. Los talleres se han estado dictando desde los meses de mayo y junio en distintos puntos: Pedro Vicente Maldonado, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Pifo, Nayón y Calderón. Para hablar de estos proyectos tenemos el día de hoy a 2 invitados que ya les vamos a dar la bienvenida en nuestro segmento En el Sofá. En el Sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Hoy en el sofá tenemos a Pablo Ortiz y Pablo Patiño, que está llegando ahorita mismo. Pablo Ortiz imparte el taller Herbario Imaginario. Es agrónomo con experiencia en la intersección de la agroecología, la investigación aplicada y la mediación educativa. Especializado en la gestión de proyectos agrícolas enfocados en la sostenibilidad, ha liderado iniciativas de reforestación y manejo de recursos naturales, capacitando a comunidades y productores en buenas prácticas agrícolas. Además, ha dirigido y coordinado exposiciones educativas de pequeño y gran formato, enfocado en la producción agrícola y el manejo sostenible de recursos, promoviendo la divulgación científica y la sensibilización comunitaria. También tendremos en el sofá a Pablo Patiño. Él dicta el taller Calderón, Danza y Tradición. Pablo es gestor cultural independiente en la parroquia de Calderón, en la comuna de Llano Grande. También es coordinador del colectivo Punku Danza. Bienvenidos al podcast Nuclear. Gracias. Perdón. Vamos a tomar agüita. Pablo, quiero que nos cuentes respecto a la experiencia que ustedes han tenido, porque sabemos que la subvención de talleres extendidos se entrega a quienes ya han llevado a cabo un trabajo previo en los barrios y las comunidades. Pero quisiéramos saber un poco más respecto a este proceso, desde cuándo lo realizan, cuáles son sus objetivos, más allá del periodo que estamos viviendo con el Núcleo Pichincha, ¿no? Ya, Nayón es como el jardín de la ciudad, de ahí viene la mayoría de plantas que tú ves en todos los jardines, digamos, en la ciudad. Y digamos, todos esos jardines o todos esos viveros son cuidados por mujeres. Nayón, digamos, es un oficio más o menos que tiene unos 100 años, es la tercera generación de mujeres, digamos, cuidando viveros y cuidando jardines. Y ahorita vive como un proceso no llamado de gentrificación, aproximado de gentrificación, en el cual, digamos, el costo de la tierra ha subido bastante, entonces tienes inmobiliarias y una serie de factores que están haciendo que esos viveros salgan de Nayón.
y ese tejido social, digamos, en el tener esta relación vereda-vereda, cercanía, se está rompiendo entre ellas. Entonces se están reubicando en la parte de Guayabamba y la Ruta Viva. Entonces, el trabajo herbario imaginario lo que quiere un poco es como recuperar, digamos, primero sus saberes, porque son súper orales, no son, digamos, no son saberes escritos, sino que han pasado de generación en generación. Y por otro lado, digamos, levantar un poco de la historia de ellas, ¿no? Porque a veces, digamos, mi reflexión es como ellas cuidan de tu jardín, pero ¿quién cuida de ellas, no? Un poco reflexionando sobre eso. Entonces, digamos, yo me dedico al paisajismo, entonces son mis caseras de hace 15, 20 años, entonces tengo como una relación, digamos, mucho más cercana que me ha permitido trabajar con ellas. Ahorita lo que hemos hecho es levantar una entrevista, casi son 25 mujeres, y ahorita estamos ya en los talleres colectivos, que lo que queremos hacer es como los herbarios de sus viveros, que no sé si has hecho un herbario. Cuéntanos por favor, ¿qué significa un herbario? Secar hojitas y secar las partes más importantes de la planta y con eso hacer como un collage, como un cuadro. Y en el cual lo que estamos haciendo es traduciendo estas historias de vida en ese collage. No sé, como cuáles son sus plantas preferidas, cuáles son sus relaciones más cercanas con la naturaleza, hay o no relación con el mundo vegetal. Entonces, es eso lo que queremos hacer y terminar con una pequeña exposición de estos herbarios en alguno de los viveros de la zona. Esto ya se está realizando dentro del núcleo de Pichincha, ¿no? Pero ya ha tenido un trabajo previo. Sí, el núcleo de Pichincha lo que hace es como fortalecer el proceso, lo que, digamos, nos brinda es como recursos para poder solventar materiales, transporte, digamos, las cosas necesarias para que se pueda dar. Pero era una idea que venía desde hace mucho tiempo también, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el objetivo, además del que nos cuentas, y además de pasar de este periodo de trabajo en el núcleo Pichincha, cuáles son los siguientes objetivos del herbario imaginario? Supongo que lo que ha pasado bastante es que los audios han sido como súper interesantes. Entonces creo que hay como, digamos, como generar como un audiolibro en el cual tú, digamos, bajes a Nayón, te bajes, digamos, los audios de alguna red y disfrutes, digamos, de las historias de vida de ella. O sea, no sé, doña Josefina lleva 50 años en el oficio, sepas como, digamos, una serie de información antes de comprar tu planta. Claro. Creo que es como que va por ahí. El tema asociativo es súper difícil en la zona, digamos, no ha cuajado por ahí, pero más sí por el interés de, digamos, de atraer más clientes o de, digamos, fortalecer la relación que tienen ellas con sus clientes. Ese es, digamos, su mayor interés, ¿no? Y en este proyecto se piensa dejar el trabajo en papel, dado a que la oralidad es quien permite distribuir esta información, ¿no? Sin embargo, sería importante como dejar por sentado también, de alguna forma, escrita, se piensa en algo, no sé, folletos, libros. Digamos, tienes este herbario por cada una de ellas, es de 1 a 10 plantas, digamos, donde ellas, digamos, como transcriben esta historia de vida que yo les he hecho, ¿no? O sea, cada una de las historias de vida ha sido, digamos, transcrita y devuelta a ellas. Entonces hay como una reflexión sobre encima de este herbario. O sea, por ejemplo, frases como yo les pregunto cuál es su planta preferida y ellas me responden, son todas, porque finalmente todas me dan de comer. O, digamos, hay como cosas mucho más interesantes dentro de cada entrevista. Igual están los audios de cada una de ellas. Sí, a largo plazo habría que ver, digamos, buscar más apoyo, ver qué se puede dar, la junta parroquial, digamos, tienes varios actores ahí en la zona que pueden apoyar con eso. Claro, porque igual con los audios que me cuentas que están trabajando se puede armar un bonito podcast, pensando, sí, ¿no? En cosas un poco más como actuales. Las plantas son como el centro, ellas te cuentan como, no sé, full historias de la maigua, que es como la orquídea de Quito, que es como una planta que ha sido, digamos, relegada por el geranio. El geranio finalmente no es una planta de Quito, el geranio es una planta africana.
Si vos dices una planta de Quito, puede ser el heliotropo, que es una planta que gira con el sol, que es moradita. Digamos, hay ciertas cosas súper interesantes de ellas en su relación como cotidiana con digamos, con las plantas, ¿no? Ese es su trabajo. Vos les ves levantarse a las 5 de la mañana y cerrar sus viveros a las 6 de la tarde. Entonces todo el tiempo se pasan regando, fumigando, abonando, digamos, mostrándote, digamos, a ti como cliente cuáles son los beneficios, Claro. qué planta utilizar en el interior de la casa o qué planta utilizar para curarte. Entonces hay una serie, digamos, de enseñanzas. No nos olvidemos que digamos, que es un trabajo con mujeres que están entre 50 y 60 años. O sea, la que mayor años entrevisté tiene 82, sigue atendiendo su vivero. Wow. Toda su antes, claro, antes era un trabajo que finalmente lo que dicen ellas te daba para poder, digamos, vivir y mucho más. Pero ahorita es un trabajo que, digamos, por la competencia o por la serie de cosas, igual, digamos, el territorio verde en la ciudad se está reduciendo, hay mucho menos, la gente piensa que hay más demanda de plantas, pero es al contrario, hay menos demandas de plantas. Entonces hay algunas que siguen haciendo el oficio ya por su relación, por su cotidianidad. Claro, y viven conociendo a la planta o a la serie de plantas con las que trabajan. Es su vida, ¿no? Ellas no necesitaron buscarlo en algún libro que diga tal cosa, porque ven el comportamiento más bien de la planta. Sí, o sea, imagínate que, digamos, es su bisabuelita o, digamos, la que más... su bisabuelita es tercera generación, son 120 años sobre los viveros, entonces hay, digamos, muchas de estas enseñanzas que, digamos, fueron escuchadas de su mamita y digamos, fueron llevadas a cabo. Entonces, digamos, los saberes, ellas tienen, digamos, un saber en el comercio porque la mayoría ha habitado los mercados de la ciudad. Ajá. O sea, antes tenías en San Roque un lugar para plantas, ellas me cuentan que antes, después del Central, también tenía un lugar para plantas. Luego el Santa Clara fue como el lugar último en el que habitaron, pero vos has visto que esos espacios se han ido reduciendo. En Santa Clara queda un local, pero antes, digamos, había una serie de locales en la ciudad donde vos podías encontrar las plantas, digamos, creo que eso refleja un montón cómo nuestra relación con el mundo vegetal dice mucho de nosotros. Totalmente. Ya tenemos aquí a Pablo Patiño, bienvenido. Y quisiéramos saber, para esta etapa del proceso que ustedes están viviendo con el Núcleo Pichincha, ¿qué temáticas están trabajando? Bien, buenos días. Bueno, con el Núcleo de Pichincha estamos trabajando... Bueno, ayer estuvimos en un taller de la elaboración de la chicha. Usted sabe que en cada comunidad, cada pueblo tienen su forma de hacer. Entonces, en la comuna de Llano Grande hay una organización comunitaria que se llama Ali Alpa. Ellos tienen su forma de realizar la chicha. Entonces, el día de ayer, con los que están trabajando en el taller, realizamos esa actividad. Entonces, las comuneras nos enseñaron cómo hacer la chicha, todo el proceso, el material que utilizan. Entonces, fue más o menos un mediodía que estuvimos ahí compartiendo con ellas y también conociendo un poco más sobre las memorias ancestrales de la comuna de Llano Grande. Ese es el proceso que hemos vivido por poner el día de ayer. Claro. Y anteriormente seguimos con el proceso normal que tenemos con el núcleo, con lo que respecta al proceso que tenemos que realizar de la presentación escénica que estamos preparando en relación a Calderón. Cuéntanos, por favor, cómo va el proceso de preparación de la puesta escénica. Yeah. Bueno, en unas 2 primeras semanas hicimos un poco de preparación en danza, sobre todo con los elementos básicos de conocimiento, con lo que tiene que ver las propuestas escénicas, los elementos básicos de la danza. Luego también teníamos que ver un poco lo que es la preparación física para que estemos preparados para la puesta escénica. En estas 2 últimas semanas nos hemos puesto a hacer algunos trazos coreográficos y en base a eso para realizar la propuesta escénica. Entonces ahorita ya tenemos 2 semanas más donde ya estamos haciendo los cuadros coreográficos para ya presentar el día 4 de agosto. Ese es el proceso que estamos teniendo. Ya, y puedes contarnos un poquito de qué se trata esta puesta escénica. Ya, bueno, más o menos está dividido, digamos así, hemos utilizado las 4 festividades grandes del mundo andino. Entonces, por ejemplo, iniciamos con el Collaraimi. Entonces, en esa queremos hacer una propuesta escénica de lo que es el ritual hacia la Madre Tierra.
Entonces es una propuesta donde participan sobre todo las mujeres, ya, todo con las propias vestimentas de la comuna de Llano Grande. Entonces nos hemos puesto en el propósito de, sobre todo, adquirir. Yo sé que es muy costoso, pero como nos sirve para nuestro propósito de grupos de danza, entonces sí lo hemos adquirido y también lo están elaborando los chicos y chicas que están participando del taller. Ya, ese es el primer espacio. El segundo espacio es relación al Colla Raimi, que ya cuando la planta germina, entonces ahí es un espacio donde participan sobre todo adolescentes. Entonces en ese sentido estamos. El cuarto espacio tiene que ver ya con el Pauca Raimi, ya cuando la planta florece, cuando da sus primeros frutos. Entonces ahí estamos en un proceso de preparación de las festividades. Y el último es el Inti Raimi. Entonces ahí estamos la fiesta que se dan en las comunas, por ejemplo, de la cosecha, del maíz. Entonces todo el proceso, como es un elemento circular, la propuesta escénica va en ese sentido. Así es. Entonces tomamos esos elementos y en base a ese trabajo estamos realizando. Eso es. Qué hermoso, qué bonito conocer esto, y también es muy valioso saber que estos conocimientos están transmitidos mayormente por mujeres, o sea, son mujeres quienes guardan este conocimiento, y de alguna forma es importante que la oralidad no se pierda, pero también empezar a dejarlo un poco asentado en papel, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos irlo contando de generación en generación, sin embargo, habrá generaciones que necesiten o requieran esta información de un modo un poco más profundo, o de un modo tal vez, o que no puedan tener la cercanía con quienes guardan estos conocimientos, y pues tenerlo siempre como material escrito, como algún informativo, ayude mucho a seguir difundiendo estos saberes. Por ejemplo, las recetas de la chicha, que estoy segura que cada comunidad tiene su receta exclusiva, tiene su modo de hacer. Sin embargo, pues los secretos, esos secretos que se van dejando de generación en generación, pues son justamente lo que le da el sabor indicado, o en el caso de lo que conversábamos con Pablo, pues son los saberes transmitidos que tal vez se los llevan, ¿no? O sea, se llevan, y nunca más vamos a volver a tener esa información. Entonces sería importante ir recopilando tal vez esas recetas a medida de que se van haciendo los talleres, ¿no? Claro, esto le digo, ahí en la comuna hay organizaciones comunitarias que se basan sobre todo en el, digamos así, en heredar. Entonces, por ejemplo, ayer en el taller estuvimos con la nieta de la que o sea, de la que había iniciado el proceso de elaboración de la chicha. Entonces, por ejemplo, ahí adquirimos de dónde viene el proceso de conocimiento de ellos. Y una cualidad principal es que ellas utilizan el propio maíz que siembran en la comuna, escogen, ahí nos enseñaba cómo seleccionan, y por eso yo he probado chicha de Otavalo, chicha de Cotacachi, chicha de Ibarra, chicha del sur, de Cuenca, de Loja, de Saraguro. Y en Llano Grande tiene una característica. Yo quería saber cómo es que la hacen. Entonces ahí nos enseñaron las plantas que utilizan, cómo es el proceso de cocción, todos los elementos, cuántas libras de harina utilizan, cómo la tuestan, el proceso de fermentación del maíz. Entonces uno se va enterando y dice cómo es y cómo utilizan para unas ollas de barro gigantes que les llamaban, ahora se me fue el nombre, pero y ahí la ponen para que se fermente, y saben hasta dónde tiene que llegar porque ellos ahorita ya actualmente llegan a un proceso de venden en botellas las chichas, y la comercializan, ya la comercializan. Hermoso. Les han enseñado a ese proceso de pasteurización, me parece que se llama. Entonces ya venden. Entonces lo que nos interesaba con los jóvenes que están participando del taller de danza era sobre todo porque ellos no saben de la chicha. Claro. Entonces ahí les hicimos que hagan, que prueben, y cómo se puede adquirir. O sea, los primeros que debemos entrar en ese proceso de comercialización somos los propios del lugar. Totalmente. Claro, entonces desconocen de ese espacio. Y después de eso fuimos a un museo de sitios que también existe en Llano Grande. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos elementos muy propios del lugar. Entonces todas esas cosas los jóvenes van conociendo, los jóvenes de ahí, porque ni yo no sabía y ellos también ya van conociendo. Entonces es el proceso interesante de que vayan profundizando, y nosotros mediante la danza ya sabemos qué estamos
reflejando, claro, presentando. Está fuertemente ligado. Ese es, y estamos haciendo esa recopilación que usted menciona. Una desde los muchachos y otra desde el colectivo que estamos organizados. Así es. Pregunta para cualquiera de los dos. ¿Qué elementos destacables se han encontrado hasta este momento, en el proceso que están realizando, ¿no? ¿Algún elemento destacable que hayan encontrado? Puede ser en la comunidad, en la participación de la gente. Yo le señalo uno. Hicimos claro. un taller de bordado. Uh-huh. O sea, del bordado de Llano Grande. Uh-huh. Es digamos así, es un punto exclusivo de ese sector. Para todos los chicos y chicas, participamos 40. Ahora, las que daban el taller, las bordadoras de ellas, se admiraban de por qué los varones tienen más habilidad que las chicas para el bordado. O sea, se admiraron, porque cada chico tenía que hacer una muestra. Y hicieron un cuadro, ahí tienen su forma de hacer el taller las bordadoras. Entonces ellas se admiraban y dice, ¿cómo así? Porque ellos tienen la habilidad. Es que los roles de género antiguos, sí, ya, ¿no? claro, y ponían que no, que ellos, y digo, a que vean cuál es la... Claro, entonces ahora ellos tienen que bordarse lo llaman calzón, el pantalón blanco que se llama. Entonces ahí iniciamos, esa es una de las cosas. Y la otra cuestión también es que el hecho de proponer un taller de estas características, digamos, en la zona de Calderón y sus alrededores, permite que los jóvenes se vinculen a un proceso más amplio. Y claro, les llama la atención porque siempre estaban como que enfocados en decir solo bailamos y se acabó. Claro. Entonces eso sí les ha llamado bastante la atención y es una participación muy activa. Es lo que le puedo mencionar del taller que tenemos. Ajá. Pablo. Ellas tienen muy poco tiempo para hablar, aunque están una al lado de otra, tienen mucho poco tiempo para hablar entre ellas. Entonces lo que ha pasado es como en los espacios de encuentro han salido varias problemáticas que están en ello. O sea, lo que te decía de la presión inmobiliaria, del tráfico a la salida del redondel. Entonces creo que el espacio de encuentro como que va canalizando ciertas, digamos, problemáticas de la comunidad que no se hablaban finalmente porque no hay encuentro. Entonces creo que propuestas así como sí permiten como mejorar digamos la relación entre ellas, pero también su incidencia en las, digamos, en las políticas o en el gobierno o en las necesidades cotidianas que tienen ellas, ¿no? Así es. Súper importante este tipo de encuentros y seguir fortaleciendo este tipo de encuentros es nuestra tarea también. Así que vámonos a escuchar música. ¿Qué tenemos en música para hoy? Hoy tenemos el tema No Quiero de Los Peripatéticos. Ellos son una banda de rock alternativo formada en 2019 por 4 jóvenes en la provincia de Manabí. Conocidos en la escena local de Manta, No Quiero es su último sencillo, así que vamos a escucharlo, nos vamos a un corte y regresamos en un ratito más en el podcast nuclear. No quiero respirar
Lo sabemos, llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Contar cuentos, reír, cantar, experimentar y disfrutar la magia de la literatura. Ritmo Cuentos, un espacio familiar. Sábados a las 10 de la mañana. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Nuclear regresa a tus oídos. Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9. Empieza la trama, el meollo del asunto. Volvemos al podcast nuclear y estamos conversando sobre talleres extendidos, procesos en arte, memoria y patrimonio. Conversamos con Pablo Ortiz y Pablo Patiño, quienes nos están contando sus experiencias trabajando de la mano con el núcleo Pichincha. Y bueno, queremos recordarles también que pueden enviarnos sus propuestas musicales para que suenen acá en el podcast nuclear a través de nuestras redes sociales @podcastnuclear o al correo recepcionnpcce@gmail.com. Y Pablos, les pregunto, ¿qué desafíos enfrentan ustedes en estos procesos de educación artística que son realizados en espacios descentralizados, ¿no? Y ¿cuáles son las oportunidades que tienen ustedes también para consolidar estos procesos? ¿Cualquiera de los dos? Siga nomás. Bueno, primero ante todo, admirable la gestión del núcleo del Pichincha, porque impensable que se pueda descentralizar y llegar a espacios como la comuna. Así es. Claro, nunca se ha dado ese proceso. Entonces, y esta es la tercera oportunidad que el núcleo del Pichincha, en base a los proyectos que elaboramos, podemos tener accesos a este fondo. Y sobre todo se puede encauzar directamente, casi en su totalidad, a todo el proceso que llevamos en la comuna. ¿Cuál es el reto que tenemos actualmente? Pues nosotros como colectivo ya llevamos aproximadamente 5 años de los grupos de danza de la zona de Calderón. Entonces nuestro reto es continuar con este proceso formativo. Usted sabe que un proceso de un danzante no es continuo. Tal vez está en toda su vida estudiantil, pero ya llega a su vida universitaria y ya cambia el proceso, ya no pueden seguir. Entonces ya se renueva. Nosotros ya tenemos casi, digamos así, una tercera generación. Ya de los que comenzaron a los que están actualmente. Entonces este proceso nos vincula a continuar buscando nuevas alternativas, una de financiamiento, porque sí implica un gasto bien grande esto de adquirir los trajes, la persona que nos ayude con los talleres de formación de todos los procesos que realizamos en base a la danza. Entonces para nosotros es continuar, o sea, no quedarnos que acabó este taller, hacemos la presentación y se terminó.
Entonces, una de las cosas que nosotros presentamos en el núcleo es que cada grupo que participa del taller es como si tuviera su cuadro coreográfico para futuras presentaciones que ellos tengan en otros espacios. Entonces, a pesar de que es una presentación en conjunto, pero se ha diversificado de tal manera que ellos tienen una presentación, presentan eso. Entonces vamos caminando con lo que es la danza, sobre todo de la zona de Calderón. Ese es el reto que tenemos, estamos en eso y estamos trabajando. Vaya, están en el camino. Pablo. Bueno, creo que es necesario como resaltar que la democratización de los recursos, ¿no? O sea, la posibilidad de trabajar en estos sectores y no en los sectores que siempre han sido como centralizados, es como, digamos, creo que es lo más positivo de este proceso. O sea, ellas muchas veces, las compañeras me confunden con político, digamos, porque, digamos, solo en campaña política se acercan a esas zonas a pedir el voto, entonces tenemos que como, digamos, deslindarnos un poco de esa situación, pero es lo que yo más he sentido, ¿no? O sea, que viene a ofrecer el voto o qué es lo que sucede, ¿no? Ajá. Entonces cuando le dices, no, vengo a dar un taller sobre esto, es como que hay una relación diferente. Pero creo que, digamos, la democratización de los recursos, mientras más suceda, digamos, mucho más conexión, digamos, vas a tener con la misma ciudad. Y, digamos, en un futuro creo que es importante como la exposición como que cambia tu imaginario sobre la tierra. O sea, para los quiteños muchas veces sembrar es sucio, sembrar es de pobres. Ajá. O sea, la relación de nosotros con la tierra es muy, digamos, la rechazamos, sí, ¿cierto? Lejana. O sea, vos ves que ponen cemento hasta en el último centímetro del árbol para no ver la tierra. Entonces creo que la exposición hace, o sea, de digamos, de estas historias de vida, de estos herbarios, hace que la gente un poco valorice ese trabajo y cambie su relación, digamos, que tienes con las plantas. Entonces creo que en un futuro se puede como rodar por otros espacios la expo, como que tener otros formatos, como que participen otros públicos, no necesariamente en relación con la tierra, sino como de diferentes edades. O sea, la expo sí da como para, digamos, para que haya una itinerancia, digamos, por otros lugares, reflexionando sobre esto, sobre la relación que tú tienes con la tierra y con las plantas. Pero es un poco complicado también cambiar ese chip, ¿no? Dentro de este mundo, de estas vivencias citadinas, cambiarles el chip como para conectar un poco más con la tierra, aunque sea con la plantita que tienes tú en la casa. Yo creía que a veces, o sea, por ejemplo, aunque no lo creas, cuando más trabajo tuve fue en la etapa de la pandemia. O sea, a la gente se le cambió. Yo pensaba que era un chip, como tú dices, como muy difícil, pero creo que la vivencia de la pandemia hizo que todos nos seamos plantas. O sea, finalmente todos nos quedamos en el mismo lugar, no podíamos movernos. Entonces creo que nuestra relación en ese momento de tiempo con las plantas cambió un montón. O sea, la gente quería más plantas. O sea, las compañeras también me dicen, cuando fue la pandemia es cuando más vendimos. O sea, cuando más trabajo tuvimos. La necesidad. O sea, fue un oficio que en pandemia fue súper valorado, porque la gente decía, bueno, estoy en la casa, no hay nada de verde, no veo verde. Claro. Entonces, creo que intentos así sí te permiten. Es difícil, digamos, para la urbanidad, pero estás en un momento ya en una línea divisoria entre construir una ciudad, lo que te decía, verde con árboles, o una ciudad encementada. O sea, hay digamos, mucha diferencia entre habitar una ciudad que tiene una conexión, digamos, con el mundo vegetal, que otra que está. O sea, tarde o temprano vamos a hacernos esa pregunta. O sea, en tu historia de vida, tarde o temprano vas a reflexionar sobre qué está pasando en esa relación con la naturaleza. Sí, totalmente. Y respecto al actual contexto de inseguridad en el que estamos viviendo permanentemente, ¿ustedes creen que hay alguna incidencia posible del arte y la cultura para transformar estos espacios públicos? O sea, el espacio público habitado es un espacio público no violento, es un espacio público, digamos, un espacio habitado por la comunidad, significa, digamos, una barrera hacia esa violencia que, digamos, que está a las puertas. Creo que, o sea, ese encuentro en la plaza, ese encuentro en la junta parroquial, ese encuentro en la vereda, digamos, esa exposición sobre las cosas que se hacen en el mismo,
digamos, en la misma cuadra, esa autovaloración, ese respeto a los mayores. O sea, yo creo que incide un montón en lo que podemos vivir. O sea, un espacio habitado es un espacio vivo, entonces eso incide, digamos, sobre el nivel de violencia sobre la comunidad que trabajas. ¿Cómo lo vives tú? Es algo positivo. ¿Por qué? Porque el arte permite ocupar espacios y espacios de convivencia comunitaria. Yo no me imagino una comuna sin danza, porque hay varios grupos y se ocupan los espacios, tantos internos como exteriores de la casa comunal. Entonces, y para cualquier actividad que se realice en la comuna, los primeros convocados son los del arte, porque atrae al resto de la comuna, vienen sus hermanos, sus familiares, entonces se congrega en su totalidad. Entonces nosotros, cabe mencionar, el 4 de agosto realizamos el encuentro de reciprocidad. Ahí se reúnen todas las organizaciones comunitarias. Entonces ahí también haremos la presentación ya final de lo que es este taller. Entonces, quieras o no, es algo positivo y tenemos que seguir. Porque los jóvenes, niños, adolescentes se vinculan, se encuentran, se conocen. Eso es. Así es, muchísimas gracias. Gracias por ser parte del podcast nuclear. Para nosotros, pues, es un gusto tenerles aquí cada vez que ustedes quieran difundir, conversar con nosotros. Estamos con las puertas siempre abiertas. Felicitamos también la labor que ustedes realizan diariamente con la comunidad y pues que estos procesos se sigan apoyando continuamente. Tiene mucho que ver la empresa pública, tiene mucho que ver también la empresa privada que se pueda involucrar y tiene mucho que ver la autogestión que ustedes han realizado, ¿no? Así que muchísimas gracias por ser parte del podcast nuclear. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos al segmento La Caída. Hoy en La Caída tenemos Hoy en La Caída tenemos Teatro Prometeo. Continúa la convocatoria de coproducciones para el Teatro Prometeo. Pueden revisar las bases y el formulario de aplicación en nuestras redes sociales. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio. También tenemos Rasgos. Hoy a las 16 horas Cristina Loya realizará la mediación Portafolio y Procesos de Creación Artística. Y el 18 de julio a las 16 horas Elizabeth Gómez realizará la misma mediación sobre su obra y su trabajo artístico. La exposición estará hasta el 23 de agosto en la Sala Miguel de Santiago de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Cine comunitario. Hoy se estrena el cortometraje El Sueño de Luna en el Núcleo de Bolívar. Corto que es parte del proceso de cine comunitario que realizó el Núcleo de Pichincha en este año. También tenemos la Maratón Nacional de Poesía por la Paz. El pasado sábado, el Pabellón de las Artes se sumó al evento nacional de lectura de poesía por la paz en el Parque El Arbolito. Esta fue una articulación entre Núcleo Pichincha, Poesía Andante, Maratón de Poesía y Global View. Y el día de hoy tenemos dentro de las residencias del pabellón, que les invitamos a revisar la agenda, y los talleres de programas de residencias en el Pabellón de las Artes, que ya está disponible en nuestras redes sociales. Y para conocer un poquito más a fondo de las residencias, tenemos el día de hoy a María Fernanda Panchi. Ella es psicóloga educativa e instructora experimental en el proyecto Danzatorio Ecuador, con el taller Psicodanza, danza tradicional ecuatoriana, guaguacuna y ayllu. Bienvenida, María Fernanda. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar con ustedes. Cuéntanos respecto a la residencia que tú trabajas en el Pabellón de las Artes. La residencia nace desde un sueño de una bailarina. Tengo una trayectoria de danza no formal en el aspecto de la danza folclórica ecuatoriana y latinoamericana sobre todo, desde el año 2009 en la Universidad Central. Entonces ya he tenido una amplia experiencia en este aspecto y nació este sueño, esta inquietud de si yo enseño, yo mejoro también, ¿no? Entonces nace mi proyecto de taller comunitario
en Danzatorio Ecuador como el taller de psicodanza. Y lo hemos denominado como psicodanza porque justamente mi instrucción formal universitaria es psicóloga educativa. Entonces conjugamos estos dos artes que son para mí y hemos sacado este taller adelante. Qué hermosa fusión. Cuéntanos los horarios, cómo funciona, con qué personas se tienen que comunicar, cuánto cuesta. Ya. Bueno, el taller se imparte en el Pabellón de las Artes, en el sector El Arbolito, los jueves a las 3 de la tarde. El valor es un aporte a la instructora, en este caso soy yo, tiene un valor de $2 por ensayo. Entonces se pueden unir a este taller de todas las edades, guaguacuna y ailiu, ¿no? Dentro del elenco de ailiu están todas las edades, es decir, adolescentes, adultos mayores. ¿Y pueden adherirse en cualquier momento del taller o existe tal vez etapas que vive el taller? Bueno, estamos trabajando cada mes diferentes ritmos nacionales del Ecuador sobre todo, y entonces se pueden ir uniendo a cada ensayo. Ya se pueden ir uniendo a cada ensayo y siempre se va retroalimentando las clases. Entonces, ese es el beneficio que se tiene. Ok, María Fernanda, déjanos tu contacto para que las personas que nos están escuchando a través de Cultura FM puedan contactarte y puedan ser parte de tu taller. Ya, nos encuentran en todas las redes sociales como Danzatorio Ecuador y también en mi número personal que es el 0979 12 49 54. Ahí podemos manejar toda la información. Les queremos invitar también el día de ahora. Tenemos un taller exclusivo para todas las personas que se están integrando. Ya es como una clase de recuperación de toda la información que hemos trabajado en junio y en julio. Ah, qué lindo, es el resumen. Es como un resumen de todo lo que hemos trabajado y nos han proporcionado el espacio hoy en el Pabellón de las Artes a las 3 de la tarde. Perfecto, entonces todas y todos invitadísimos a este taller. Muchas gracias, María Fernanda. Y ahora sí nos vamos a conversar en nuestro segmento Aya y tenemos el día de hoy a Belén Varela, que ella es mediadora de artes literarias. Les recordamos que nuestro segmento AYA se dedica al proyecto del Núcleo Pichincha y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, y Belén nos va a extender qué es lo que están realizando en esta semana. Hola, Belén. Hola, un gusto, un placer y muchas gracias por la invitación. Estas últimas semanas hemos trabajado las estrategias de mediación, entonces hemos interactuado mucho entre los colegas, poniendo a prueba todo lo que se va a llevar en territorio. Se ha explorado y se trata de que sean mediaciones transdisciplinarias, que no converja una sola área o en una sola disciplina, sino que incluso explore otros terrenos. Porque lo que busca el proyecto AYA es explorar y ver ver que el arte no tiene límites. Entonces es realmente gratificante todo lo que hemos estado trabajando estas semanas para probarlas y que sea un trabajo bastante pulido para el trabajo con las infancias, que tiene que ser bastante cuidadoso. Así es. ¿En esta semana tienen actividades específicas? Esta semana estamos trabajando bastante lo que es el portafolio, curando los libros que se va a entregar a las escuelas, entendiendo que la importancia del libro y la mediación lectora dentro de las primeras edades, y no solo en las primeras edades, sino para toda la vida. Así es, así es. Cuéntanos, Belén, detalles que vienen a futuro. Estamos ya avanzando bastante en el proyecto AYA. ¿Qué se nos viene con el proyecto? El proyecto en este momento está en bastantes trámites de planificación, pero es una planificación apuntada a direccionar ya territorio, el trabajo con las escuelas y con las comunidades, porque si bien en el diagnóstico se trabajó con las escuelas, con los GAT parroquiales, ahora se busca aterrizar y ya empezar con las mediaciones. Muy bien, eso tendremos para esta semana. Entonces, muchísimas gracias, Belén. Se nos va acabando el tiempo en el podcast nuclear, pero les vamos a dejar con música, porque ustedes saben que acá nos encanta la música ecuatoriana, la música bien hecha en Ecuador, y tenemos el tema Rapto de Cholo y Cabuto The Kid. Cholo es un rapero guayaquileño que inició su carrera en 2017
y Kabuto the Kid es un beatmaker que transitó del metal al hip hop en los últimos años. Es un proyecto súper interesante, así que póngale atención, pueden buscarlos igual en sus redes sociales. Y antes de irnos, muchísimas gracias, chicas, por ser parte del podcast nuclear. Les dejamos con Rapto. Yo soy Satrina, esto es todo en el podcast nuclear y nos escuchamos la próxima semana. A mí me ha dado, ustedes solo buscan adaptarse al mercado, de darles atención a quien no lo ha necesitado. Raperos ya no buscan mártires crucificados, es que seguiré contando, no importa lo que han raptado. La frase pide en verdad, suena raro cuando no ven a rap como deidad. No saben de lealtad, cambiarían a su madre, no la quieren llamar. ¿Cómo? Imita por parecer, les gusta lo de otros, se quieren aparecer. Cultura me enseña a mi parecer, respeto por respeto, ya no se dejaron ver. El sonido serio siempre fue mi ruta, mensaje al bohemio que no agarra la batuta. Escape por no querer nunca entrar en disputa conmigo mismo, viéndome con lupa. La mente no es astuta, es una sustituta, me aleja del tesoro y me tributa. Esto es un laberinto, no encontramos la salida. Busco señales de humo a ver dónde es la guarida. Que la suerte decida, sí, no cambiaré de vida. Nuevo parlamento sobre un beat de Cauto. Pila los pilosos, ya vieron el truco. La frase pide en verdad, suena raro cuando no ven a rap como deidad. La frase pide en verdad, Cauto. La frase pide en verdad, suena raro cuando no ven a rap como deidad. Vamos, la frase pide en verdad, el cholo. Esto fue todo en el podcast nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos en poco.